El día de hoy veremos el tema de límites. Para comenzar, quiero que veamos esta función que tenemos aquí. Y quiero que, sin conocer la gráfica, su comportamiento gráficamente, quiero que nos hagamos una aproximación a x igual a menos 4. Es decir, vamos a analizar qué sucede con el eje de las y, o en este caso con la función, cuando nos aproximamos al menos 4 en el eje de las x. Hay dos tipos de realizar esta aproximación. Puede ser por la izquierda o por la derecha. Es decir, si nosotros venimos de izquierda a derecha, nosotros vendríamos por el menos 5, menos 4.5, menos 4.4, menos 4.3. Pero en este caso, a mí me conviene tomar valores mucho más cercanos al menos 4. Es decir, voy a tomar el menos 4.1, menos 4.01 y ese tipo de valores. Entonces los voy a escribir en esta tabla. Voy a realizar la aproximación con el menos 4.1, menos 4.01 y menos 4.001. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir cada uno de estos valores en la función, es decir, vamos a meter este valor aquí como si fuera la x y vamos a ver qué resultado obtenemos. Después de haber hecho esta sustitución, esta operación, ustedes deberían de obtener un resultado que cuando x vale menos 4.1, se obtiene un resultado de 8.1 en la función. Ahora, si ustedes sustituyen el menos 4.01, van a obtener un resultado de 8.01. Y si sustituyen el menos 4.001, obtendrán un resultado de 8.001. Entonces, habiendo completado esta tabla, podemos llegar a la conclusión de que entre más nos acercamos al menos 4 por la izquierda en el eje de las x, en el eje de las y nos estamos acercando cada vez más al 8. Entonces, esa es nuestra conclusión que vamos a sacar después de hacer este análisis. Ahora también esto mismo que acabamos de observar lo podemos representar de la siguiente manera. Lo podemos representar como el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda. Ese guión arriba significa que nos estamos aproximando por la izquierda de la función es igual a 8. Ahora, este mismo análisis lo vamos a realizar, pero ahora aproximándonos por la derecha. Es decir, vamos a venir de derecha a izquierda. Empezaríamos pues del 0, menos 3, menos 3.5, menos 3.6, pero como de igual forma yo voy a tomar los valores más cercanos al menos 4. Entonces yo estaría utilizando los valores de menos 3.9, menos 3.99 y menos 3.999. De igual forma, si nosotros evaluamos cada uno de estos valores en la función, obtendríamos los siguientes resultados. Para el menos 3.9 obtendríamos un resultado de 7.9. Para el menos 3.99 un resultado de 7.99. Y aquí un resultado de 7.999. Si ustedes realizan estas operaciones, van a llegar a estos resultados. Entonces ahora igual sacamos una conclusión de esta columna. ¿A qué número tiende el eje de las y? En este caso, está tendiendo de igual manera al 8. Entonces esto se puede escribir como el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha y se representa con ese más arriba
de la función f de x es igual a 8. Entonces, ahora quiero que analicemos qué sucede si nosotros hubiéramos tenido esta función desde el principio y el problema nos hubiera dicho determine si el límite existe y si existe determine cuál es. El primer paso para determinar un límite, para ver si un límite existe, es determinar los límites laterales. Es decir, vamos a analizar si los límites laterales existen. Esa sería la condición número 1. La condición número 2 sería que los límites laterales sean iguales. Es decir, una vez que comprobamos que sí hay un límite lateral, es decir, si obtenemos un resultado, si hay una conclusión razonable en base a este análisis, ya que hemos comprobado que sí existen los límites laterales, tenemos que asegurarnos que sean iguales. En este caso, 8 por la izquierda tiende a 8, por la derecha también tiende a 8, entonces los límites laterales son iguales. Entonces, la respuesta a este problema en general se escribiría de la siguiente manera. Se escribiría como el límite cuando x tiende a menos 4 de la función es igual a 8. Si ustedes observan, yo ya no utilicé aquí la notación de la izquierda o de la derecha, del guión o del más, simplemente lo puse de manera general. Límite cuando x tiende a menos 4 de la función f de x es igual a 8. Y esto, como dije, llegué a este resultado basándome en las dos condiciones que mencioné. Que los límites laterales existan y que los límites laterales sean iguales. Ahora quiero que realicemos un análisis sobre lo siguiente. Vimos que si nos acercábamos por la izquierda, teníamos un resultado de 8, es decir, en el eje de las y estaba tendiendo a 8. Y si nos acercábamos por la derecha al menos 4, al x igual a menos 4, también tendía a 8. Entonces eso podría dar paso a que uno pensara que si nosotros evaluamos el menos 4 en la función, obtendríamos un resultado de 8. Es decir, hace rato nosotros simplemente usamos valores muy cercanos al menos 4, como menos 4.1, menos 3.9, pero nunca tocamos el menos 4. Entonces, precisamente de eso tratan los límites. El límite consiste en hacer una aproximación lo más que se pueda sin nunca tocar a ese número que se está estudiando, en este caso el menos 4. Ahora, de igual forma, si nosotros quisiéramos sustituir el menos 4 en esta función, no podríamos, porque veríamos que tenemos una indeterminación. Observemos que nos quedaría lo siguiente. Nosotros, al sustituir el menos 4, al evaluar el menos 4 en la función, vemos que en el numerador sí obtendríamos un resultado numérico, pero en el denominador obtendríamos un 0, debido a que 4 menos 4 va a ser 0. Entonces, siempre que tenemos una división sobre 0, esto se conoce como una indeterminación. Es decir, que no existe un valor de y para x igual a menos 4. O en otras palabras, se puede decir que f de menos 4 no está definida en nuestra función. Ahora, si nosotros realizáramos una simplificación algebraica, podríamos llegar a lo siguiente. Si nosotros recordamos de álgebra lineal cómo estaba constituida una diferencia de cuadrados, teníamos la siguiente expresión.
Entonces nosotros podemos observar esta expresión y podemos hacer una comparación con lo que tenemos arriba en el numerador. Es decir, arriba efectivamente tenemos una diferencia de cuadrados. A cuadrada menos B cuadrada. Nuestra A cuadrada sería 16 y nuestra B cuadrada sería X cuadrada. Por lo tanto, nuestra A sería 4 y nuestra B sería X. Entonces, lo que vamos a hacer en este problema, en esta expresión, es que vamos a pasar de este formato a este formato. Entonces, veremos qué es lo que sucede al realizar esto. Tenemos que se nos elimina este término del 4 más x con el 4 más x. Este 4 más x del denominador es el mismo que teníamos aquí. La única modificación que hice fue en el numerador debido a esta propiedad del álgebra. Entonces esto nos queda como 4 menos x. Es decir, nosotros a través de una simplificación algebraica encontramos una expresión equivalente a esta expresión. Entonces descubrimos, inicialmente comentamos que no conocíamos la gráfica de la función, pero al realizar esta simplificación podemos deducir que es una recta de pendiente menos 1 y que pasa por la coordenada 0,4. Es decir, nosotros al realizar esto ya podemos tener una idea más clara de cómo se comporta la gráfica. Además, si nosotros sustituyéramos el menos 4 en esta expresión, obtendríamos un resultado. Es decir, si nosotros inicialmente intentamos sustituir el menos 4 en la función y obteníamos una indeterminación, pero después de haber hecho esta simplificación algebraica, si nosotros le metemos el valor de menos 4 aquí, obtendríamos lo siguiente. 4 menos 4 es igual a 8. Y este es el mismo resultado que nosotros habíamos encontrado del límite. En general, del límite cuando x tiende a menos 4 de esta función. Entonces, es importante tener en cuenta que este proceso de simplificar el álgebra, encontrar una expresión equivalente, nos puede ayudar a encontrar el límite. Sin embargo, esta expresión nueva no sustituye a la función original. Es decir, es muy importante no confundir que esta función es la misma que esta función, porque de hecho no lo son, aunque el comportamiento es lineal en ambas, lo descubrimos a través de aquí. Existe una diferencia muy importante y para eso voy a dibujar otra gráfica aquí. Nuestra gráfica de esta función quedaría aproximadamente de la siguiente manera. Mientras que la gráfica de esta expresión quedaría observamos que ambas tienen un comportamiento igual, a excepción de que esta tiene un hueco aquí. Es decir, f de menos 4 no está definida en la función. Si nosotros evaluamos el menos 4 en la función, no obtenemos un resultado en y, mientras que aquí sí obtenemos un resultado en y, que sería 8, como vimos. Entonces, esta función no es la misma función que esta. El proceso del álgebra que empleamos, como mencioné, nos ayuda a encontrar el límite, pero no sustituye a la función original.
esta y esta son funciones distintas. Esta excluye al -4 de su dominio, mientras que esta lo incluye. Entonces esa sería la principal diferencia.